Un mundo de posibilidades que por medio de las palabras te transportan a una infinidad de universos con personajes memorables, héroes y heroínas valientes, aliados importantes, así como implacables villanos pertenecientes a una historia en la que tus límites son los de tu propia imaginación. La variedad de libros que han existido han abierto las puertas a obras altamente reconocidas en la época contemporánea, como películas, las cuales, en algún momento, antes de sernos mostrada en la pantalla grande o pequeña, comenzaron con las ideas de un autor que planteó sus ideas de un libro. Ya con esta introducción sabrán que soy lector a muerte, y si no lo captaron pues ahora lo saben. Al año leo alrededor de unos 55 libros, y si eso no es un vicio maravilloso no sé qué lo es. Pero entre tantos libros que he leído últimamente, hay una saga muy especial que ha logrado sobresalir exponencialmente en mis lecturas recientes. Claramente estamos hablando de Crepúsculo. No mentira, si no le dieron clic al video sin leer el título o les hablara de él en redes sociales, sabrán que estamos hablando de la saga de los Fazbear Frights. Esta saga de libros nos cuenta cada uno 3 historias ambientadas en el retorcido mundo de Five Nights at Freddy's, bueno, más o menos, ya que muchas de estas historias no son canon y no forman parte de la línea temporal de los juegos. Aún así, eso no le quita lo maravillosas que cada una de ellas puede llegar a ser, reinventando y reimaginando a personajes que ya habíamos conocido antes, así como dándonos unos completamente nuevos, y de vez en cuando, dándonos datos muy interesantes que pueden ayudar a resolver misterios de la historia principal. En los 6 libros que a la fecha de este video se han publicado, se nos han mostrado historias aterradoras, creativas, tristes, y una variedad de adjetivos más que no mencionaré porque la intro ya se me hizo larga. El día de hoy, analizaremos las 18 historias que los 6 libros nos han revelado hasta la fecha, obviamente excluyendo los teasers del Stitchuret, de los cuales planeo hacer un video individual, y las pondremos en orden, de la más mierdera hasta la más gloriosa joya. Tomen en cuenta que este top contendrá spoilers, por lo cual si quieren saber mi opinión, pero no quieres arruinar tu sorpresa para la hora de leerlas, en la descripción dejaré unos links para las críticas sin spoilers que les hice a los 6 libros. Ahora con esto aclarado, vayan por su comida favorita, porque hoy les presento las historias de los Fazbear Frights, de peor a mejor. Comencemos. Bueno, antes de seguir, tomen en cuenta que la opinión puede cambiar bastante sobre estas historias, dependiendo si las lees o si ves un resumen, ya que la experiencia es totalmente distinta, y es algo que yo mismo con algunos amigos he podido comprobar. También les quiero aclarar que no analizaré las historias dependiendo qué tanto lore o relevancia para los juegos tienen, no, sino que me enfocaré en el aspecto más narrativo de las mismas. Y siempre reitero, esta es mi opinión personal, solo mía, si tienes una distinta en lugar de tirarle hate al video, puedes dejarme tu opinión tranquilamente en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Muy bien, con esta historia el fandom sí que puede estar dividido. Hay quienes la adoran, otros muchos que la detestan, y si está en el puesto más bajo es por algo. Soy partidario de que el terror no se mide en la sangre, sino más bien en el impacto que tiene en el espectador, y este es un ejemplo perfecto de cómo no hacer una historia de terror. ¿Por dónde comienzo? In the Flesh tiene como protagonista a Max, un hombre adulto que trabaja en un videojuego de la saga de FNAF llamado Springtrap's Revenge, que consiste en que el ya mencionado Springtrap te perseguirá en un laberinto al más puro estilo de Corn Maze en FNAF VR. Pero cuando por un arranque de ira sabotea el juego, Matt empezará a padecer síntomas extraños, que terminarán por causarle un horroroso final. Maldita sea, ¿por dónde comenzar? Matt es un completo idiota, el protagonista más molesto, apático y mediocre que me ha tocado leer, y la historia trata de restarle importancia a cosas como tratar de ligarse a la novia de su mejor amigo, gritarle a tu jefe, o mandar a la mierda una relación solo porque alguien tiene unos kilitos de más solo con su pasado. Y no es que le dé una motivación, es que la historia literal parece intentar que pienses que lo que hace está bien solo porque el imbécil está divorciado, y él mismo causó su divorcio. La historia ni siquiera sabe qué contarte o cómo, y el final.
¿Qué mierda pasó con el final? No tengo palabras para ese final, creo que esto lo resume mejor que cualquier palabra. Oh, God! Oh, yes, Daddy. Es que es increíble. La historia comienza interesante, dándonos indicaciones de que podría revelarnos datos sobre Glitchtrap, y esta parte de hecho fue algo intrigante. Lo relacionado al Springtrap dentro del juego me gustó bastante, pero luego se va al caño cuando nos enfocamos más en la vomitiva personalidad de Matt. Y no es que no me guste porque hay mucho gore, hay cosas geniales en el género del horror que involucran gore, La Cosa, dirigida John Carpenter o las películas de It por ejemplo, pero el gore de esta historia se siente como algo más que aterrador, demasiado bizarro. Nunca vi venir al Springfeto, y me pareció algo verdaderamente ridícula a lo hará de ponerlo como una historia. Algo que he notado, es que la perspectiva sobre esta historia puede cambiar mucho ya sea si te la cuentan o la lees, pero ya como una historia en lo que se dice lectura en papel, es mala más no poder. In the Flesh, puesto 18. Con el puesto 17 pasa algo interesante a la vez que lamentable. El sexto libro de los Fazbear Frights era el que más expectativa le tenía de entre todos, en especial la primera y tercera historia. Ya de paso les digo que me tenga misericordia por cuál historia pongo en este puesto, pero tengo mis motivos. Puede ser que el hype me haya arruinado la experiencia, aunque la verdad lo dudo, pero bueno, si no dejaste tu dislike y sigues viendo el video, les explicaré por qué Blackburn me parece la mayor decepción que han dado los Fazbear Frights. Blackburn nos cuenta la historia de Noel, un chico entre 17 o 22 años que estudia en la universidad junto con su mejor amigo Sam. A Noel y Sam, al igual que el resto de la clase, se les asigna hacer por sí mismos una película. Para realizarla, ambos toman inspiración de los animatrónicos de Freddy's para crear un traje de un nuevo personaje que, según el guión de la película que quieren hacer, se dedica a castigar a los que no confiesan sus errores pasados. Pero cuando un tren aparentemente mata a Sam, Noel empezará a ser atormentado por las noches hasta que rectifique sus pecados. Aish, esta sí me duele. Blackbird, al igual que In the Flesh, comienza realmente interesante y cautivante. Un par de amigos que crean un traje mirlo negro, y que después de la muerte de uno de ellos regresa para torturar al que sigue con vida. Suena interesante, ¿verdad? ¿Verdad? El principal problema que tengo con esta historia es la originalidad, ya que muchos de los elementos de esta se sienten calcados de historias que se colocan mucho más alto en este top. La forma en la que Blackbird aparece en las noches es demasiado 1:35 am, la relación de Noel y Sam muy Dan New Kid, y el final se siente como un remedio mal hecho de Dance With Me. Por esto mismo, sentí que nada me emocionaba, porque como que ya había visto todo lo que pasa de una manera mucho mejor conseguida. Y del personaje que la trama nos promete es un monstruo ni hablemos, ya que Blackbird lo único que hace es salir por la noche, mirar y ya, causar pesadillas y listo, no tiene participación directa, y el desgaste mental que genera en su presa es igual al mío cuando no puedo dormir por el estrés del examen de matemáticas. Y ese final, maldición en que estaban pensando. Resulta que Noel, para librarse del pajarraco fue a disculparse con una chica llamada Christine a la que le hacía bullying en la secu, y luego se revela que Sam, el que poseía a Blackbird, el personaje cuya muerte desencadena los eventos paranormales, y que explícitamente se nos dice es el que está castigando a Noel, está vivo y realmente solo estaba tirado en una alcantarilla porque el tren le raspó el brazo. Es que es increíble, es como un puñetazo en la cara, y arruina todo lo que hacía parecer a los eventos anteriores paranormales. ¿Qué nos quieren decir con este final? Que Noel está demente o desarrolló esquizofrenia, porque no hay señal alguna de que el pajarito afecte el mundo real, a diferencia de como si lo hace él en 1:35 am, o Valor en Dance With Me. Un fiasco, aunque la salvan de estar en el puesto 18 sus memorables personajes. A partir de aquí dejamos lo verdaderamente malo atrás para entrar en terreno de historias que no me convencieron, que considero bastante buenas, o que de paso me encantaron y tengo en un pedestal.
Si estamos en el puesto 16, obviamente es la primera de las tres. Esta es una historia que es algo buena, y llega a ser disfrutable en ciertas secciones, pero se llega a sentir demasiado larga y que no llega a nada en muchas otras. Y por eso ocupa este puesto. Lionel y Freddy nos cuenta la historia de dos hermanos, Alec, un chico algo rebelde de 15 años, y su hermana menor, Hazel. Ambos tienen una relación bastante mala, son rivales por nacimiento, y se pasan comportándose mal mutuamente, estando en constantes peleas. Pero cuando se va aproximando la fiesta de cumpleaños de Hazel en Freddy Fazbear's Pizza, Alec ideará un plan para exponer a su hermana como la caprichosa niña que según él es. Esta historia la verdad es que cuando la leí me decepcionó bastante. Inicia algo interesante, pero luego se dilata de una manera que me hizo súper tediosa y aburrida. Sin embargo, contrastando a las historias de los puestos anteriores, Lionel y Freddy tiene momentos verdaderamente memorables, y también personajes verdaderamente empáticos. La hermandad de Alec y Hazel fue espectacular, muy realista y con la que cualquiera de nosotros nos podríamos identificar. Yo leía sobre Alec y Hazel y me veía en esta historia a mí mismo y a mi hermana. Otra cosa que tiene de bueno, es la ambientación. Una muy buena parte de la historia se desarrolla en Freddy Fazbear's Pizza, y nos da una muy buena perspectiva de cómo era este lugar durante un cumpleaños. La descripción de los animatrónicos y los juegos de arcade te meten en la historia de manera efectiva. Pero para que esta historia esté en este puesto, tenemos que poner en la mesa lo malo. Lo malo es que la historia se hace muy larga, y de hecho bastante aburrida durante el segundo acto. Joder, si mal no recuerdo me dormí. El personaje de Lionel y Freddy tiene una participación muy reducida, y no se siente como un antagonista verdaderamente amenazante. Tengo que hacer un paréntesis aquí, para denotar el final de la historia, en el cual, el osito nada cariñoso termina por intercambiar cuerpos con Alec después de hipnotizarlo. Unos empleados se llevan al oso que guarda el alma y mente atrapada de Alec, y lo meten en una bodega donde hay muchos más Lionel y Freddy amontonados, guardando las almas silenciadas de las víctimas que han ido recolectando. Es lo más potente la historia, y lo más memorable, pero el final y los personajes no logran salvar que una muy buena parte de la historia se siente eterna. De haber sido más corta, o darle más participación a Lionel y Freddy, probablemente estaría mucho más alto en el top. Ok, con esta historia pasa algo interesante. Es algo mala comenzando, pero a mediados del segundo acto, y todo el tercero, se vuelve algo verdaderamente entretenido y original para leer. Estamos hablando de una historia que está ambientada en un lugar tan diferente a lo visto en la saga principal, y con un antagonista original de los libros, pero que, con todo esto, captura la esencia de los mismos de manera dinámica, entretenida, genial y muy original. Hablemos de Bob y Cal. Bob es un padre de familia, que, aunque disfruta de ser padre, se siente extenuado y molesto por el desgaste mental que le provoca la responsabilidad de ser padre y esposo. A pedido de los niños, Bob decide llevar a su familia al campamento Etenia, un campamento localizado junto a un lago en las montañas para pasar una semana. Ingresándose para las actividades del campamento, a oídos de Bob llega una actividad rutinaria que consiste en que Ralphie, la mascota del campamento, pase despertando a los campistas con mucho ruido en sus cabañas. Bob, viéndolo como una especie de karma para su familia, se inscribe en la actividad, sin saber que desatará en una carrera contra el tiempo para mantenerse a sí mismo y a su familia con vida. Esta historia tiene una variante, porque si por un lado, las dos primeras historias del top, comienzan interesante y se desarrollan terrible, con Bob y Cal ocurre todo lo contrario, comienza mal, tirando a terrible y aburrido, y mientras progresa se convierte en una historia sumamente entretenida. El personaje de Bob es bastante interesante, bueno y con profundidad. Tiene problemas para ser padre a pesar de amar mucho a su familia, se nos da el motivo y algo de trasfondo con la mala relación que tuvo con su padre después de la muerte de su madre, etc. Es un buen protagonista, pero el cambio de opinión tan súbito que tiene cuando se despierta de una pesadilla con Ralphie, me pareció muy poco realista.
su esposa Wanda, y sus 3 hijos son muy planos, y tiene muy poca profundidad. De hecho, los hijos me parecieron tediosos y molestos. La historia también agrega varios personajes que se podrían quitar, y no, la historia no cambiaría en absoluto. El final me gustó, no es el mejor, pero es intrigante, porque a diferencia del final de Blackbird, en lugar de quitarle el chiste, lo aumenta. Y lo mejor de la historia, es cómo captura la atmósfera de los juegos clásicos. La historia ocurre en una sola noche, en la cual Bob batalla por impedir que Ralph entre a la cabaña donde se alojan él y su familia. Esto se parece bastante a las mecánicas de los juegos, ya que estos eventos comienzan a las 11 de la noche, hora muy cercana a las 12, y termina a las 6 de la mañana. Me gustó mucho porque reinventa y capta las mecánicas de FNAF 1, y le da su toque único y distintivos. Pero solo eso, todo lo que pasa antes de la segunda mitad del segundo acto, me pareció verdaderamente malo y aburrido. Tengo miedo de nuevo por poner esta historia en este puesto, pero bueno, les hablaré del porqué. Esta historia reimagina a un personaje algo olvidable en la saga principal, y le dan tal vez su mejor participación oficial. Tiene personajes entrañables, aunque una historia muy simple, pero que puede ser efectiva. Si no lo han adivinado, estamos hablando de... Oscar es un chico fanático de Fazbear, al igual que sus amigos Isaac y Hal. Desde la muerte del padre de Oscar, él se ha visto obligado a soportar la responsabilidad de ser el único hombre del hogar, como ayudar constantemente a su madre en el hospicio en el que ella trabaja. Pero un viernes en la mañana, Fazbear libera un nuevo juguete, el Plushtrap Chaser. Oscar y sus 2 amigos logran robar de la tienda local un Plushtrap con apariencia muy extraña, un Plushtrap que parece tener ojos y dientes humanos, y que no saben desencadenará en una pesadilla que pondrá en riesgo sus vidas. Muchos no dudarían en ponerla en un puesto mucho más alto, y la verdad la historia me gustó, fue entretenida en lo que cabe, pero no fue nada espectacular. No me malentiendan, tiene muy buenos momentos, aunque de momentos, se puede llegar a sentir demasiado simple, y que se pudo aprovechar mejor. Siento que esta es la historia perfecta de los Fazbear Frights para un lector principiante, ya que no es pesada y es corta, pero tampoco es difícil de entender. A mi gusto, esta es la historia que siento que capta mejor esa estética de cuento de fogata que tratan de dar estos libros. La forma en la que usan a Plushtrap es fascinante, ya que es leal a los juegos mientras que le da su propio toque memorable. El detalle de tener ojos y dientes humanos está algo de más, pero le añade lo perturbador al personaje. Los protagonistas son bastante buenos, pero por momentos la historia se puede tornar aburrida. Creo que la trama se pudo haber explotado mucho más, y quedé con una sensación agridulce cuando la terminé. Es buena, pero no me convenció del todo. Ahora de verdad me da miedo decir cuál historia está en este puesto, ya que hay tantas personas que la colocan como la mejor, y sí, es buena, pero no me parece la mejor. Estamos hablando de la historia más emblemática de esta saga de libros, y esa no es otra que... Esta historia nos habla de Oswald, un chico de 10 años que vive junto con su madre, que es enfermera, y su padre desempleado en un pueblo cuya principal fuente de trabajo cerró. Oswald está de vacaciones, pero no se siente conforme con lo que lo rodea, ya que su mejor amigo está junto con sus padres en la playa. Después de días de vacaciones rutinarias aburridas, estando solo en la biblioteca y comiendo en Jeff's Pizza, Oswald descubre que en la pizzería hay un pozo de pelotas abandonado, el cual podría hacer sus vacaciones mucho más interesantes a costa de eventos terribles. Antes de que me arranquen los circuitos y la cabeza para colgarla en la entrada de sus casas, déjenme dar mi opinión. Para comenzar, Into the Pit tiene personajes bastante buenos, una historia entretenida y una muy buena adición al lore de la saga. Aún así, creo que el revuelo y la atención que se le da a esta historia es exagerado, o sea sí, está buena, pero tampoco es para tanto. El principal atractivo de esta es lo que añade a la historia principal, que honestamente, es muy poco, solo nos revela que los asesinatos originales ocurrieron en 1985, cosa que absolutamente ninguna otra fuente de la saga nos había dado el más mínimo indicio.
Como dije, la historia está bastante buena, pero sí tengo un problema más concreto con ella. El principal antagonista, Spring Bonnie, me pareció bastante decepcionante. Estamos hablando del animatrónico que cuestionablemente es el desencadenante de la historia, el animatrónico y el traje que Su usó para matar a los que poseen a los principales antagonistas de la saga, y la tumba del asesino que los mató, y aquí es limitado a hacerse pasar por tu papá. Lo que hace puede incomodar, pero poco más, no se siente realmente amenazante hasta la parte en la que muerde a Oswald en el brazo. Quitando el asunto de Spring Bonnie, el resto de la historia es muy buena, entretenida y listo, ya, no es que la haya odiado, solo no me pareció la gran cosa. Hay cosas que por más que intento comprender, nunca he terminado de entender al 100%. Una de ellas son respectivos gustos de las mujeres, ojo, que ya me ha de venir alguno, no las estoy atacando queridas espectadoras, las respeto, solo quiere decir que hay comportamientos que yo como hombre no termino de comprender el significado emocional. Esto resume en sí, uno de los muy pocos problemas que tengo con la historia que ocupa este puesto, pero que tiene aspectos tan maravillosos, tan bien ejecutados que opacan muchísimo a lo malo. Denle la bienvenida a la bestia oculta detrás de la belleza. To Be Beautiful nos cuenta la historia de Sarah, una chica que tiene una inseguridad bastante pronunciada sobre su apariencia física, al punto de que, explícitamente, odia su cuerpo. Ella ha vivido anhelando ser hermosa, venerando a las chicas bonitas de su escuela, y colgando carteles de modelos en su habitación. Hasta que un día, regresando de la escuela se encuentras en un vertedero a una misteriosa y bella animatrónica llamada Eleanor, que, a un horroroso precio, será capaz de hacer sus sueños realidad. Esta historia, a pesar de no ser perfecta, es una a la que le guardo mucho cariño, y fue de lo que más me impresionó del primero Fazbear Frights. La historia es ligera, emocionante, aterradora, y muy creativa, disfruté bastante leerla, pero sí tiene un problema. Sarah, la protagonista, si bien no es una cretina ni tampoco molesta, no es un personaje con el cual logré empatizar realmente, esto por lo mencionado cuando introduje la historia. Siento que puede llegar a ser bastante superficial, y de vez en cuando, pero muy pocas veces sí se puede llegar a sentir algo molesta. Aún así, me pareció una buena protagonista, con desarrollo interesante, y personalidad memorable, más no una con la que haya empatizado. La que directamente me cae mal es su mejor amiga Abby. Esta wea en ocasiones, se siente que ataca más a Sarah de lo que la ayuda, y describe a las bonitas como unas cabezas huecas vacías solo por el hecho de que no se juntan con ellas. No es que las molesten, para nada, es que directamente las juzga sin conocerlas. Hablando de ellas, sí son personajes que se pueden sentir algo gastados y cliché, pero funcionan bastante bien para la historia. La relación entre Manson, el chico que le gusta a Sarah y ella me parece muy creíble y realista, aunque no buena a nivel moral realmente. Los personajes son algo flojos, pero lo que coloca To Be Beautiful en este puesto, es sin duda alguna, Eleanor. Los que vieron el video de los animatrónicos que más me han asustado de la saga sabrán perfectamente que considero a Eleanor una obra maestra en estos libros, una antagonista temible, sádica y muy genial. Si analizáramos solo a Eleanor, ella sin chistar se colocaría en un puesto muy alto en el top, porque lo que hicieron con ella como villana es maravillosamente aterrador. Su personalidad, lo engañosa y manipuladora que es, el plan que tiene de desmembrar y mutilar a Sarah y convertirla en chatarra solamente para que ella misma tenga sus retorcidos deseos es maravilloso en tantos aspectos. Las palabras se quedan cortas para describir lo genial que es este monstruo, y por eso, esta historia se merece sin dudas este puesto. FNAF siempre ha traído consigo personajes y seres misteriosos, apariciones que por corto que fuera su tiempo en escena, tuvieron de una forma un impacto en el fandom, principalmente en el factor teorías de la comunidad. Muchos de estos personajes fueron dejados de lado como simples easter eggs, o con un rol insignificante para la trama. Pero hay dos que fueron todo lo contrario, dos viejos conocidos que parecían tener una relevancia pasmosa para la historia, pero lentamente fueron dejados completamente de lado.
El principal atractivo de esta historia, sin ponerlo en duda, es el regreso de uno de estos seres. Shadow Bonnie. Toby es un chico que trabaja en Freddy Fazbear's Pizza and Games, lugar donde la atracción principal es una amplia colección de juegos de arcade. Toby tiene una relación nefasta con su hermano mayor, Connor, el cual es un presumido que siempre le restriega a Toby lo superior que es. Prueba de ello es que él tiene la puntuación más alta en todos y cada uno de los juegos del restaurante. Pero un día, llega al local un nuevo juego llamado Hide and Seek, Escondidas, con el cual Toby al fin podrá demostrar que puede superar a su hermano en algo por una vez en su vida, pero los métodos que usa para conseguir esta victoria, lo llevarán a forjar lazos con un ser oscuro que traerá su ruina. No les voy a mentir, yo supe que Shadow Bonnie salía en esta historia, me entró un hype maravilloso, y a diferencia de Blackbird, esta no me decepcionó. Los personajes son bastante realistas, empáticos y memorables, la relación entre Toby y Connor se me hizo bastante realista, siendo que esta es la única que es una relación verdaderamente mala, como una rivalidad jurada. La forma en la que usaron a Shadow Bonnie me pareció muy bien ejecutada, es bastante diferente a lo que pensábamos que era este ser. Shadow Bonnie aquí es literalmente una sombra, que se cuece a sí mismo a las espaldas de los que lo hayan insultado para lentamente alimentarse de su energía vital, y mientras más absorbe, más es posible que el huésped muera y él se convierte en un ser independiente. En la historia Shadow Bonnie va por fases, siendo al comienzo una simple sombra de conejo sin ojos o boca, hasta convertirse en un ser oscuro con ojos y dientes brillantes. La forma en la que Toby reacciona a esto me pareció algo forzada, pero efectiva. Si tuviera que destacar un punto malo, es que realmente no hay un enfrentamiento directo contra Shadow Bonnie en ninguna parte. Aunque sí hay escenas buenas, sentí que no hubo una realmente emocionante que se sintiera como un clímax, y el final es bastante anticlimático. ¿Me estás contando que se deshicieron de Shadow Bonnie solo con darle continuar a un juego? Y la historia termina ahí, simplemente le dan continuar y ya está. Y hablando del juego de Hide and Seek, aún no termino de entender por completo cómo es que esta cosa funciona, la forma en la que lo describen llega a ser bastante confusa, y a cada rato tuve que estarme imaginando de manera distinta el juego. Aparte de eso, esta historia me pareció una oda excelente a un personaje olvidado, que abre las posibilidades para futuras entregas. En el mundo hay muchas técnicas para causar miedo, que puede llegar a ser o no efectivas cuando son ejecutadas, que van desde indirectas y pequeños detalles perturbadores, que lentamente te causan temor y tensión, hasta... Oh, God! Yes, Daddy. En este puesto, tenemos la que, en mi más sincera opinión, es la historia más aterradora, la más horrorosa en el mejor sentido de la palabra, y sin dudas la más perturbadora de toda esta colección. Estamos hablando de... Room for One More tiene como protagonista a Stanley, un hombre de 25 años que trabaja en una instalación subterránea para nada parecida a algo que ya hemos visto antes en la saga, donde trabaja como guardia nocturno. 2 semanas antes del comienzo de la historia, la novia de Stanley, Amber, rompió con él, y junto con esto empezaron a llegar problemas financieros para Stanley, lo que lo obliga a tomar este trabajo. La historia nos narra cómo poco tiempo después de conseguir su empleo en esta instalación subterránea, se encuentra en su oficina a una invitada muy inesperada, una minirina. Después de esa noche, Stanley empezará a presentar síntomas extraños y alarmantes, con un resultado terrorífico. A ver, ¿por dónde comienzo? Como dije, esta es, sin la más mínima duda, la historia más espantosa de los Frights de momento. La forma en la que las minirinas son usadas en esta historia, como muñecas aparentemente inocentes, que cuando duermes, se meten en tu cuerpo por la garganta para luego acomodarse bajo tu piel, y que te estén prácticamente comiendo desde dentro, está horrorosamente bien ejecutado, siendo que es tal vez el horror corporal más efectivo y memorable de todas las historias.
Stanley es un protagonista muy genial y bonachón con el cual te encariñas rápido, su conexión con su hermana Melissa y su madre es realista y conmovedora, y el final, ¿qué más puede decir de ese absolutamente horripilante final tan bien hecho? Otra cosa que me gustó, es que cada vez que Stanley se duerme en el trabajo y una minirina se mete dentro de él, Stanley tiene sueños con los Fontaine, sueños de verdad interesantes y que le dan un ambiente genial a la historia, como en Fontaine Fox y Taxista, el Fontaine Freddy que tiene la mecánica similar a lo visto en la Custom Night de SL, y cómo podemos olvidarnos de Valora Dentista. Es de hecho, esta la única historia de los libros que creo puede llegar a ser verdaderamente canon, siendo un tipo de epílogo para el juego de Sister Location. Sin embargo, el nivel de horror de esta historia, si bien es bueno, creo que llegó a niveles extremos, por lo que al recordarla más que buenos recuerdos me genera trauma XD. La vida a veces puede ser muy cruel. No siempre tendremos el control sobre todo lo que nos rodea, y por más que intentemos, la realidad nos juega sucio y nos hace sufrir. Poniéndonos serios, esto es algo que la siguiente historia en la lista logra representar a la perfección, siendo esta probablemente la más madura y desgarradora de todas las que he enlistado. Pónganse sus corbatines negros, porque hablaremos de... Esta historia nos cuenta la vida de Jake. Él es un niño de 9 años condenado a ser presa de su propio cuerpo desde que fue diagnosticado de un agresivo cáncer cerebral 3 años antes del comienzo de la historia. Pero Jake no está solo, porque para ayudarlo está su nana Marty y un amigo imaginario llamado Simon, que lo visita antes de dormir y que vive en un gabinete, pero que Jake nunca ha visto, y juntos lo ayudarán a enfrentarse con positivismo al inevitable destino. Esta historia sí que me gustó bastante, es muy emotiva, y tiene personajes fantásticos. La relación entre Jake y su nana de 30 años, Margie, es bellísima, siendo que ella misma la compara como una relación madre e hijo. Los personajes son extremadamente empáticos y te preocupas por ellos, sufres con ellos y te alegras por ellos, tal vez en especial con Margie, ya que es la que más consciente está de lo que pasa con ese niño que tanto quiere, pero a la vez, se llega a rehusar a creer que algo verdaderamente malo le puede pasar. El padre de Jake, Evan, no se queda atrás, porque a pesar de no convivir mucho con su hijo por su trabajo, lo ama con toda el alma, al punto de que finge ser el amigo imaginario de Jake, Simon, colocando una bocina en un gabinete solo para hacerlo feliz y que se siente mejor consigo mismo. La forma tan bien ejecutada y madura con la que abordaron el tema de un niño moribundo es devastadora, y te llegas a sentir muy identificado, ya sea si has vivido una circunstancia similar tanto como si no lo hiciste. Algo que se pasa por alto algunas veces, es que esta historia nos cuenta el origen de una de las almas que poseen al Steve Churate, siendo esta Jake, quien llegó a este ser tras poseer a una muñeca después de su trágico, pero inevitable fallecimiento, que me pareció una historia de origen bastante buena. Aunque hay un problema algo notorio, pero que no le quita del todo lo maravillosa a esta historia. Y FNAF. La historia, aparte de ser el origen de una de las dos almas que poseen al Steve Churate, no hace absolutamente ninguna alusión a la saga a la que rinde homenaje, algo que todas habían hecho hasta el momento. No es que perjudique a los personajes, pero sí que es prácticamente lo único que hace que esta historia no se encuentre mucho más alto en el top. ¿Qué pasaría si tomamos el minijuego de la muerte de William en FNAF 3, le ponemos un toque de los Goonies, y una pizca de Five Nights at Candy's 3, y lo mezclamos con Golden Freddy? De esto solo puede salir una genialidad, y así es, porque en el puesto 7, llega una historia bastante peculiar, que, de momentos, se llega a sentir más como de aventuras con toques de terror, pero que logra mantenerse de pie con una trama y personajes muy memorables. Dan Yuki nos cuenta la historia de dos chicos de 15 años llamados Daivon, o como mierda se pronuncia el nombre, y Mick. Ambos son los nerds de su escuela, y como escape de las preocupaciones, tienen una casa club, la cual es una gasolinera abandonada. Un día, mientras que a la vez llega al pueblo un chico nuevo, que aparenta ser popular y de familia privilegiada, la gasolinera es demolida.
El chico nuevo, que se llama Kelsey, se vuelve muy buen amigo de Daibon y Nick, y tratan de buscar una nueva casa club. Un día, tras un pleito, Daibon se encuentra un antiguo establecimiento a mitad del bosque que pertenece a cierta cadena de restaurantes con animatrónicos llamada Fazbear, y que esconde un misterioso traje dorado. Muy bien, ahora tenemos una historia con un caso interesante. Danny Yuki tiene personajes muy pero que muy buenos, con los que empatizas y te sientes identificado rápidamente, cada uno con una personalidad distinta que hace mucho contraste con el otro, que provoca que se sienta una química natural. Daibon y Nick son personajes que tienen protagonismo dual, es decir, que la historia se da bastante desde el punto de vista de ambos. Kelsey como otro personaje también me pareció bastante interesante, es un tipo simpático que te termina por caer bien, cosa que hace mucho más impactante su muerte. Como la trama lo dice, los tres buscan una nueva casa club, y en determinado momento van a dar con un local abandonado en el bosque, donde está el traje de Golden Freddy. Daibon como una broma le invita a Kelsey a probárselo, resultando esto obviamente en la sangrienta muerte del chico. Golden Freddy, de hecho, no se siente como un personaje, se siente más como un aporte o un objeto, pero no me quejo, porque las escenas con Golden Freddy son absolutamente geniales, siendo las mejores y más impactantes la muerte del Kelsey y la aparente muerte de Daibon, cuando el Alfredo amarillo se lo traga con vida mordiéndole por el brazo. Algo malo de la historia es que de momento se siente muy larga, no al estilo Lonely Freddy que te duermes, pero sí que te puedes llegar a sentir como que se pudo llegar al giro más rápido. Otra cosa aparte es el final, yo en lo personal lo hubiese dejado hasta el corte previo al verdadero final, ya que se vuelve innecesariamente confuso, aunque bueno, es parte de la saga en general. De mi parte, adoré esta historia, pero no creo que las escenas de Golden Freddy sean suficiente para colocarla más alto. ¿Recuerdan lo que les dije antes sobre las técnicas que existen para poder causar miedo? Bueno, creo que esta es la historia que mejor aplica esto. Una historia que es tanto original como entretenida, con personajes sumamente memorables e interesantes para el lector, con los que puede empatizar con solo las primeras 10 páginas, y una antagonista única que tiene una ejecución bastante inusual pero muy efectiva. Es momento de despertar. Una 35 AM nos pone como protagonista a Dalila, la cual es una chica de 23 años, divorciada, que trabaja en una cafetería en turnos de día. Ella, a sus ojos, tiene una vida bastante patética, llena de decepciones y desilusiones, cuyo único escape son sus sueños, o sea dormir. Su trabajo le exige bastante, por lo que necesita una buena alarma, y un día en una venta de garaje local, encuentra una muñeca bastante misteriosa llamada Ella con varias capacidades muy singulares, pero que están sin funcionamiento, excepto una, su alarma integrada, y resultará en un giro de 180 grados que la harán sufrir. Yo a esta historia no le tenía mucha expectativa, y de verdad que me sorprendió por su originalidad y gran resultado. Con solo saber que a Dalila de las cosas que más le gusta es dormir ya hace que te sientas identificado. La forma y la secuencia en la que se desarrollan los eventos es intrigante y bastante perturbadora, lo que me lleva a hablar de otro gran punto de la historia. Ella es la misma muñeca que vimos en la trilogía de novelas, y que no tuvo mucha relevancia, sin embargo, aquí la reinventan y la usan de una forma muy especial y perturbadora, siendo que yo considero esta su mejor participación en la saga. Porque verán, yo a una 35 AM la considero como una historia de terror psicológico. El terror psicológico es una rama del terror que se encarga de explotar los miedos, temores, inseguridades o supersticiones de los personajes, algo que concuerda perfectamente con esta historia. Ella aparece solo unas cuantas páginas de manera directa y luego Dalila la tira a la basura, literalmente, y a partir de aquí, ella empezará a ser acechada constantemente por las noches por esta muñeca, causando un desgaste mental verdaderamente perturbador en ella, que prácticamente la lleva a la locura. Si tuviera que elegir algo malo, diría que es el final, que, de hecho, no me pareció malo, pero no se siente como que cierre los círculos que abrió la trama, se siente algo inconcluso. Por mi parte, adoro esta historia, y sin dudas merece este puesto.
Ya hablamos en el top de Darryl Jake, una historia verdaderamente trágica y conmovedora, pero que a falta de verdaderas alusiones a FNAF, no se pudo colocar en un puesto más alto. ¿Qué pasaría si tomamos lo que hizo a Darryl Jake tan conmovedora, le damos un giro inesperado y fantástico, le añadimos un buen peso para el lore principal, y le ponemos varias referencias a la saga principal junto con un final que te derrite el corazón? Esta es la historia de Susie, una adorable niñita de 4 años que vive felizmente con su madre Patricia y su hermana Samantha. Susie, sin embargo, después de un extraño día, empieza a ver que su familia se comporta raro, como si algo muy malo hubiera pasado, y se vuelve prácticamente invisible a los ojos de sus seres queridos, mientras que simultáneamente, todas las noches a la misma hora recibe la visita de cierto pollo amarillo, hasta que se haga realidad su última voluntad. Adoré esta historia. Para comenzar explora temas maduros como el luto, porque si no se han enterado, Susie está muerta. Así es, nuestra protagonista no es nada más ni nada menos que un fantasma, y como podrán adivinar, fue asesinada por William Afton. La historia nos muestra una perspectiva que no muchos nos habremos planteado sobre la saga. ¿Qué pasa con las familias de los niños asesinados? Es algo que Coming Home explora de maravilla, transmitiéndote a la perfección esa sensación de impotencia y depresión, y más tomando en cuenta lo simpática y dulce que es Susie. El desarrollo de personajes es impresionante y muy conmovedor, mientras que esta historia brinda información muy útil para la saga principal. Chica realmente no es una villana, no, es un personaje de verdad versátil, ya que en ciertos momentos se siente misteriosa pero gentil, en otros amenazante y temible, pero termina sintiéndose compasiva y amigable. Y por el amor de Fazbear, ese final es tal vez la cosa más bella y perfecta que le pudieron dar a esta historia, me derritió el corazón de lo hermoso que fue, y no me decepcionó en lo absoluto. Pero entonces, ¿por qué no está en el puesto 1 más alto? Simple. De momentos la historia se llega a tornar muy confusa y aburrida. El personaje de Samantha me encantó, pero siento que su actitud no es muy proporcional a la de una niña de 8 años. Coming Home es algo similar a Darryl Jake en concepto, solo que esta es ejecutada de una manera muy diferente, y está algo más enfocada en temas espirituales y fantasiosos. Una joya sin dudas. Esta historia sí tiene opiniones mixtas, principalmente por el brutal cambio de tono que tiene junto con Coming Home en contraste con otras historias, siendo que se aleja mucho del terror y se enfoca más en un relato de redención y moral que a mi gusto es verdaderamente bello. Valora ya no es más solo un animatrónico asesino. Esta historia nos cuenta sobre Casey, una ladrona de 17 años que se dedica a asaltar a personas incautas junto con sus amigos Jackie y Jay. Casey fue rechazada por su madre, y tras muchas desilusiones en la vida, optó por practicar este oficio. Pero una noche, cuando asalta a una madre y a su hija en Circus Baby Pizza World, Casey encuentra unos lentes de juguete con los que puede ver a Valora bailando, y que tal vez pueda hacerla volver al buen camino. Yo la verdad no me esperaba un cambio de tono tan dramático en cuanto a la estética de estas historias, pero no me quejo, porque nos trajo una obra memorable y muy conmovedora que nos demuestra que FNAF no son solo gritos y muerte, FNAF es historia, y una historia te puede hacer sentir lo que quieras. Dance With Me tiene probablemente a la protagonista más genial de todas las historias, y la que tiene el nivel de desarrollo más notorio. Casey, aunque hace cosas malas, no está orgullosa de ellas, y se arrepiente, porque para ella, vive una vida en la que ya lo perdió todo, y lo que queda solamente es sobrevivir. Un protagonista con defectos tan comunes, se puede volver de los mejores, ya que nos sentimos reflejados en ellos, o más bien vemos nuestros defectos en estos personajes, y cuando se levantan es el punto en el que más los amamos. Eso es lo que hace tan especial a Casey, su magistral desarrollo y empatía. Valora en sí no tiene una participación explícita, sino que es invisible y solo se puede ver a través de los lentes. Prueba de ello es que puede afectar su entorno en la vida real, como mover hojas mientras baila. Y nuevamente, en esta historia la animatrónica principal no es una villana.
A pesar de tener un rol antagónico y de vez en cuando sentirse amenazante mientras lentamente se acerca Casey a través de los lentes, ayuda mucho más de lo que perjudica. Escenas como la parada en el bus, con la conversación de Casey con la anciana, o el final en el que Casey se arrepiente de sus errores y le devuelve lo robado a la madre del principio, son muy conmovedoras y geniales de leer, mientras que nos dejan una muy hermosa lección de no huir de nuestros problemas y darnos a nosotros mismos una segunda oportunidad. Lo poco malo que tiene es que, en ciertos momentos, algunas acciones que toma Casey se sienten algo forzadas, pero por lo demás es genial. Volvemos con el terror psicológico, no tan original como el de una 35 AM, pero bastante diferente como para compararlos, y hecho de manera tal, tan bien ejecutado, tan bien implementado, que te deja al borde del asiento solo con charlas y la mención de un número. La historia con el título más largo de todos, al menos hasta la salida de Daleks, nos cuenta del padre Arthur Blythe, un pastor que se dedica a darle el discurso fúnebre a los moribundos. Un día, una doctora de apellido Ackerman lo llama para que vaya al Hospital Hércules a darle las últimas palabras a un peculiarmente perturbador y misterioso paciente al que todo el personal le teme, y que le pide a Arthur su última voluntad. Un thriller en un hospital. Tienen toda mi atención. The Man in Room 1280 es una historia asombrosa, que logra construir tensión magistralmente hasta el final, con personajes muy realistas y carismáticos que se quedan en tu mente. Algo que me pareció curioso es, que esta es literalmente la única parte de la saga de FNAF donde se menciona la religión, eso poniendo que el protagonista es un pastor, cosa que le da un toque mucho más macabro a la historia, como si fuera una especie de rip-off del Exorcista, pero muy diferente. El grupo de doctoras formados por la doctora Ackerman, Thomas, Colton y Mia son los mejores personajes secundarios que estos libros nos han ofrecido, siendo que en ocasiones se roban la historia, ya que se complementen muy bien, siendo que cada una tiene una personalidad diferente. Ackerman es la científica, Thomas es la religiosa, Colton es el intermedio y Mia, la nueva inocente. Pero sin dudarlo, lo mejor de la historia es su antagonista. El paciente de la habitación 1218, que está prácticamente confirmado es William, es un ser macabro y sumamente malvado en propias palabras de las doctoras, y aunque a primera vista no parece estar capacitado para hacer cosas tan oscuras, el hecho de que tenga en constante temor a la élite del hospital, y esto sin poder moverse, hablar o comunicarse casi de ninguna manera es brillante. Ya para el momento en el que te demuestran la maldad que este ser contiene, como cuando las tres primeras doctoras tratan de matarlo y él cada vez responde a las acciones de manera más violenta, mientras que sigue en la fucking cama, me dejó asombrado. Y no solo eso, porque es un manipulador, un engañoso y vil titiritero que parece de cierta manera tener el control a través del miedo, y reitero, esto sin hablar o moverse. Y luego su apariencia, solo inflige más temor. Otros detalles que rodean a este ser, como la sombra del niño con máscara de cocodrilo que parece siempre estar a su lado, su horrorosa y biológicamente imposible apariencia de cadáver viviente, o características del hospital tales como la estatua de Cerbero y su simbolismo, solo se complementan a la maravilla con él, haciéndolo parecer un ser al que debemos temer y que bajo ninguna circunstancia tenemos que subestimar. Creo que el final rompe un poco con el tono, que el man aparentemente explote no me terminó de convencer, pero es todo lo demás lo que la coloca en este puesto. Ahora entramos en lo más alto, lo mejor de lo mejor, y que tal vez ni siquiera sea capaz de sacar el más mínimo punto malo. La tecnología siempre ha sido, y probablemente siempre será, un arma de doble filo, que mientras hace el bien basado en nuestros sueños y esperanzas, podrá hacer daño incalculable al adquirir nuestros más oscuros deseos, y si no tenemos cuidado, estas son las que van a predominar a futuro. ¿Qué pasaría si combinamos este concepto con el mejor amigo del hombre y le damos un propósito de servidumbre a la par de una sed de sangre? Greg es un chico al que le fascina la ciencia y los aspectos tecnológicos de esta. Una tormentosa y oscura noche, decide aventurarse con sus dos mejores amigos, Cyril y Harry, a un restaurante demacrado y abandonado de Freddy Fazbear's Pizza.
Buscando en el local, los tres se encuentran en el Price Corner un enigmático perro animatrónico llamado Fetch bajo el cartel de premio mayor, y que tiene la habilidad de conectarse a tu teléfono y hacer todo lo que le pidas. Pero las cosas se descontrolan, y cuando el animatrónico empieza a captar órdenes no intencionadas, una ola de tragedia azotará la vida de Greg. Wow, dice el perro, ¿por dónde comenzamos con esta maravilla? Siento que Greg es lo más cercano que he visto a que yo sea una fuente de inspiración para un libro, porque en lo personal fue un personaje tan similar y tan parecido a mí que no empatizar me resultó imposible. Los personajes secundarios tienen todos un aporte y gramo de importancia para la historia, y aunque aparezcan poco ayudan a moldearla maravillosamente. El tío Dale y su relación con Greg me encantó, Kimberly me pareció un interés romántico muy bien logrado, la secuencia de eventos muy natural, entre muchas cosas más. Pero maldición, Fetch es absolutamente glorioso. Es un antagonista tan bueno, tan amenazante y con una presencia tan mortífera y malvada que ni siquiera necesita aparecer directamente en la historia o siquiera completar sus malditas frases para ser uno de los antagonistas más perfectos que nos ha mostrado la saga de libros. Por el amor de Fazbear, este perro manda un mensaje por el teléfono de 2 malditas letras y eso es suficiente como para que le temas con el contexto que lo rodea. Fetch es un verdadero monstruo, incluso tiene sentido del humor, es que es increíble. El final de la historia me encantó en todo aspecto, es tenso, aterrador y muy impactante. ¿Y saben qué es lo mejor? El maldito perro sabe hablar español. Batallé bastante por ver quién iba en estos últimos 2 puestos, y seguro ustedes como audiencia ya sabrán cuáles son las historias faltantes. Para introducir a esta joya, a esta obra maestra que nos trajo Ellie Cooper, no se me ocurre una mejor manera que contar. Un Deux Tergois. Millie es una chica de 14 años que vive una vida miserable a sus ojos, llena de desilusión y decepción. Millie muchas veces ha tenido en mente la idea de que, para ella, la muerte es lo mejor, y que el mundo no cambiará por lo insignificante que es ella, llegando a tener incluso pensamientos suicidas en los que ve a la parca como un romántico caballero en armadura plateada. Pero en la noche de Navidad, en la bodega de su abuelo, Millie encuentra un refugio, algo que tal vez la acoja, mientras que a la vez hará lo posible para hacer que sus sueños se hagan realidad. Un Fontaine Freddy con su cavidad torácica abierta. ¿Qué puedo decir de Count Blackways, esta absoluta obra maestra? Millie es una chica fantástica, de los personajes más empáticos que jamás nos han ofrecido los Fazbear Frights. Y estaba leyendo esta historia y terminé cayendo a sus pies, solo deseando que fuera feliz. Es una chica fantástica y muy interesante, que lamentablemente, no se siente comprendida. A mí me daban ganas de gritarle a ella a través de la computadora, yo te entiendo, ámame. Después de ese incómodo, pero 100% real comentario, pasemos a hablar del oso. Tal vez Fontaine Freddy sea el antagonista perfecto de los Frights, en mi opinión lo es con toda probabilidad. Convirtieron a uno de los animatrónicos de la saga principal más queridos en una bestia insaciable, sádica, maquiavélica repleta de locura y goce por ser de esa manera, y se siente en todo momento. Cuando Millie se encuentra dentro de él, te transmite una sensación de claustrofobia y constante tensión, mientras que este maniático animatrónico le cuenta a Millie las tantas formas en las que la puede matar. Deshidratación, electrochoques, quemándola, congelándola, empalándola, decapitándola o incluso solo dejar que la naturaleza tome su curso mientras que la mantiene presa, y cada una de las maneras de ejecución la cuenta de una manera tan poética y minuciosamente detallada que solo te dan ganas de gritar. Y otro aspecto a detallar de esta asombrosa historia es su técnica narrativa, la cual la hace una historia única entre los Frights. Pues verán, esta historia está narrada de manera retrospectiva. Para los que no sepan, este tipo de escritura establece que la historia empieza en un punto avanzado, pero hace constantes saltos al pasado por medio de flashbacks, para contarnos cómo es que llegamos a este punto. La historia comienza con Millie ya dentro de Fontaine Freddy, siendo este el punto de arranque, pero luego hace pausas y volvemos al pasado para que veamos qué circunstancias orillaron a Millie a entrar en él.
Esta es la única historia de los Frights que se ha salido de la técnica lineal, que la convierte en algo diferente y único que, lamentablemente, no se ha repetido. El final puede variar de opinión, ya que no se nos cuenta realmente el destino de Millie, solamente se nos cuenta que Fontaine Freddy usó la guillotina, siendo que deja a tu interpretación si murió o salió con vida. No habría estado mal que nos contaran directamente, tomando en cuenta que no vamos a tener secuela, pero sí que le añade misterio e intriga. Una maravilla, ¿qué quieren que les diga? Después de lo que les dije, que es capaz de superar a Countdays en esta lista, la decisión fue muy difícil, pero he llegado a la conclusión de que, por un simple detalle, esta historia se corona como la mejor a mis ojos. Ustedes ya sabrán cuál es. Step Closer nos habla sobre Pete, un chico que se siente atrapado por la responsabilidad de ser hermano mayor después del divorcio de sus padres. Un día, para darle una lección a su hermano pequeño Chuck, Pete le hace una broma llevándolo a Parts and Service, donde se encuentra un dañado Foxy. Chuck logra escapar, pero Pete se queda enganchado a un clavo que lo obliga a escuchar una extraña canción del zorro que habla sobre ser un pirata, y perder un ojo y un brazo. A partir de aquí, una serie de calamidades y eventos sumamente peligrosos empezarán a perseguir a Pete hasta llevarlo a un horroroso desenlace. Simplemente fantástico. Pete es un protagonista excelente, es alguien con el que empatizas al instante, su relación con Chuck es la relación de hermanos más realista y creíble que nos han mostrado los libros, la historia es dinámica y nunca se vuelve aburrida, es creativo, tiene momentos asombrosos que se quedan en tu mente, un final perturbador y muy explícito, y en todos los aspectos es una historia casi perfecta. Aunque no tiene la técnica narrativa de Countdays, esta historia nos da otra perspectiva, los sueños. Muchas veces la historia nos transportará a las grotescas pesadillas de Pete, que le dan un toque espeluznante y macabro a la historia que se siente como un agregado asombroso. Foxy es un villano tremendo y muy imponente que se siente como una amenaza constante y omnipresente en toda la historia, aun cuando solamente aparece directamente en una escena. La presencia y su maldición se sienten en cada rincón a partir del segundo acto, siendo escenas a destacar el tercer sueño, la persecución imaginaria en el laberinto de espejos de la escuela, y el siguiente punto del que hablaré. El final de esta historia está cargado de una ironía magistral, que se siente como un castigo o lección en el que, al final, el villano solo jugó con su presa para dar la estocada final, esto siendo durante la autopsia de Pete después de que él fuera atropellado por un camión. El final en el que Chuck va a enfrentarse a Foxy para vengar a su hermano mayor, pero resulta que ya no está, es intrigante a la par que algo confuso, y cierra la historia de muy buena manera. Y el punto decisivo, lo que la coloca en este puesto y el aspecto en el que supera a Countdays, es su ambientación de FNAF. Todo en la historia se siente parte de este universo, los giros, los sueños, el comienzo y final se sienten pertenecientes a la saga, y reinventan a uno de sus personajes más queridos en lo que tal vez sea mi participación favorita de Foxy. Muy merecido, puesto 1. Por fin llegamos al final del video, Dios mío, eso fue mucho más largo de lo que esperaba. Así que, si llegaron al final sin dormirse para escucharme parlotear sobre historias de terror, les felicito, tomando en cuenta que tuve que recortar varias partes de lo que tenía planeado decir, porque si no esta cosa se haría eterna, y seguro el yo del futuro ha de estar muriéndose de editar esta wea, así que de momento me despido. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video junto con su propio top de los Fazbear Frights, denle like, compártanlo, y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chau chau, chau chau chau.